Muy buenos días amigos, estoy muy contento porque vamos a preparar un pastel de carne para Navidad, claro que sí. Me he ido a la carnicería y he comprado un poco de carne picada, unas lonchas de bacon, una latita de paté y en casa tengo yo unos frutos secos que he cogido todo lo que tenía por ahí. Dos pasos, en el primero cocinamos la carne, en el segundo paso la metemos en hojaldre y le damos un toque navideño con una guarnición que te va a encantar. Me pongo el gorro de Navidad, que es que yo cuando me pongo esto me transformo. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. ¿Empezamos? Una cebolla y un diente de ajo bien picaditos. Ponemos una sartén al fuego a calentar porque vamos a cocinar un poquito de aceite de oliva, un pellizco de sal y vamos a cocinar esto hasta que esté bien blandito. Un buen puñado de pasas y unos orejones. Los orejones los voy a cortar más pequeñitos. Dos buenas cucharadas de pasas y cubrimos todo al ras con un buen chorro de brandy de Jerez. Se van a poner blanditos y luego van a tener un sabor pues muy rico. Vamos a poner un huevo en un plato hondo y lo batimos un poquito. Y ahora vamos a añadir la leche, de esta forma queda totalmente integrado. Así. Dos rebanadas de pan de molde, este que tengo yo no tiene corteza, lo ponemos aquí para que se vaya hidratando, ya verás cómo absorbe todo el líquido. Vamos a hacer la mezcla, es así de sencillo, mira, en un bol grande vamos a poner el picadillo de ternera y el picadillo de cerdo de la parte de la cabezada que tiene grasita y nos va a hacer nuestro pastel de carne mucho más jugoso. Un buen puñado de sal, aunque luego vamos a hacer la prueba, como siempre, y bastante pimienta, esto no puede faltar. Así, sí. Un toque de comino. Algo que le da un toque buenísimo es un poco de nuez moscada. Frutos secos que yo siempre tengo en casa porque me gusta preparar muchas cosas. Mira, unos piñones. Ahí. Y me he encontrado unos pistachos tostados que les voy a quitar la cáscara, porque si no les quita la cáscara ya sabes lo que pasa, ¿no? Que cuando están mordiendo hay que pelarlos. Fíjate muy bien cómo tengo la cebollita. Mira, está blandita, empieza a coger color, porque esto le va a dar un montón de jugosidad a nuestro pastel. El pan que teníamos aquí remojando en leche y huevo, mira, lo voy a escurrir un poquito y lo añadimos. Y los orejones y las pasas que ya se han puesto blanditos, brandy incluido. Así, este pastel tiene la ventaja de que no tiene merma ninguna, se aprovecha todo. Vamos a mezclar alegremente, como tenemos unos guantes, así, que se integre todo muy bien. Vamos a hacer la prueba, algo que siempre aconsejo en este tipo de elaboraciones, porque tú no sabes si le falta sal, si le falta pimienta, cogemos una pequeña porción y en una sartén calentita. Yo me quemo, pero vaya que lo pruebo. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Qué sabor! Necesitas una lámina de papel de hornear. Vamos a cubrir el fondo con bacon loncheado. Montamos una lámina encima de la otra, otra fila de lonchas de bacon sobre la anterior. Vamos a poner relleno. Ya tenemos toda la carne aquí. Lo vamos a estirar muy bien sobre el bacon y vamos a tener la precaución de dejar aquí delante como 4 o 5 deditos para que nos cierre muy bien el rollo de carne. Le vamos a dar un toque súper especial y súper sabroso con un poquito de paté. Mira, paté de cerdo que vamos a untar por toda la superficie. Bueno, pues esto ya está, vamos a enrollar, mira de qué forma más fácil, con el propio papel de hornear, vamos enroscando poquito a poco sobre sí mismo y haciendo un poquito de presión así. El bacon quedará por fuera, ¿lo ves? Muy sencillo. Y al final, fíjate cómo nos va a cerrar perfectamente el bacon que habíamos dejado sobresaliendo un poco. Ya lo tenemos. Vamos a aprovechar para arreglar un poquito las puntas, para que nos quede bien relleno, así, bien uniforme. Mira, muy sencillo. Y lo vamos a poner ya sobre la placa de asar. El corte del bacon ha quedado abajo y lo ponemos aquí para llevar al horno.
Lo vamos a cocinar en el horno precalentado a 180 grados durante 45 minutos, calor arriba y abajo. Y 45 minutos después, aquí tenemos ya nuestro rulo de carne perfectamente cocinado. Lo vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente y luego lo vamos a conservar en frío hasta que lo vayamos a terminar. Aquí tenemos la carne fría ya. Y ahora vamos a ver un par de guarniciones muy fáciles, pero muy vistosas. Vamos a hacer una cosa muy chula. Mirad, aquí tengo un boniato rojo, que lo he lavado muy bien la piel, y una patata que he hecho lo mismo. Vamos a hacer una combinación de las dos cosas, pero no me voy a complicar porque lo voy a cocinar en el microondas. Mirad, voy a dar unos pinchazos así en la parte más gruesa del boniato, para que más o menos tarden el mismo tiempo en cocinar. Si prefieres cocinarlos en agua hirviendo hasta que estén blanditos o asarlos, también puedes hacerlo. Le vamos a dar en el microondas 10 minutos a máxima potencia. Y si no está blandito, porque lo vamos a saber pinchando un poco, pues le damos algún minuto más hasta que estén blanditas las dos cosas. La otra guarnición te va a encantar. Vamos a hacer un puré de manzanas caramelizadas. Aquí tengo las manzanas, las vamos a pelar, le quitamos el corazón y la cortamos en trocitos más pequeños. ¡Hala! Ya las tenemos. Una sartén antiadherente si es posible, lo más limpia posible, porque vamos a hacer un caramelo poniendo 2 cucharaditas de azúcar. Ya tenemos el caramelo casi hecho, fíjate muy bien y mucha precaución porque hablamos de caramelo. No te vayas a quemar, este es el punto que estamos buscando. Vamos a echar los gajos de manzana con mucha precaución, no nos salpique. Vamos a hacer así para que se embadurne un poquito y vamos a añadir una nuez de mantequilla. Vamos a cocinar la manzana hasta que esté bien blandita. Para potenciar un poco el sabor, sabéis que a mí a todas las elaboraciones dulces me gusta echar unos granitos de sal y también le voy a poner, y esto es una cosa personal, una rascadita de pimienta. Bueno, después de 10 minutos nuestro boniato está bien cocinado, ¿lo ves? Y nuestra patata también. Cuando la manzana está perfectamente cocinada, la vamos a poner en el vaso de la batidora. Si añadimos un trocito más de mantequilla, nos va a formar una emulsión. Ya lo tenemos, una compota de manzana caramelizada, bien cremosa. Vamos a formar un puré con la patata cocida y el boniato. Puedes utilizar un pasapurés, que es lo que voy a hacer yo, y también puedes usar un Turmix, un robot, y si no tienes lo puedes hacer incluso con un tenedor, machacándolo. Vamos a sazonar este puré con un poquito de sal y pimienta, chorrito de aceite de oliva, y ya lo tenemos listo. Vamos con la carne. Y está perfecto. Mi lámina de hojaldre es rectangular. Voy a estirar un poquito así mi lámina y seguro que tendré suficiente. Vamos allá. Nuestra pieza de carne, que está fría, nos permite manipularla muy bien y tiene una parte plana, ¿lo ves? Esta parte la vamos a poner hacia arriba. Por las esquinas nos va a sobrar un poquito de hojaldre tanto a un lado como al otro. Voy a cortar unas pequeñas tiras para hacer la decoración. Con 6 tiritas tendré suficiente. Un huevo batido. Aprovechando el mismo papel de hornear, vamos a forrar con la lámina de hojaldre. Pintamos un poquito con el huevo para que se solapen y se peguen. Recogemos un poco las puntitas para adentro así y vamos a pintar también para que se selle y se cierre perfectamente. Y ahora esto es tan sencillo como rodarlo para que se cierre él solito. A ver si me explico, ¿lo veis? Es muy fácil. Y de esta forma el pliegue nos queda hacia abajo. Perfecto. Plegamos un poquito las puntas hacia abajo y ya podemos llevarlo a la placa donde lo vamos a asar. Así. Perfecto. Recortamos un poquito el papel porque lo voy a utilizar de base en la placa de asar. Pintamos con huevo nuestra pieza. Voy a decorar con las tiritas de hojaldre que había reservado. Yo más o menos voy a marcar pues lo que van a ser las raciones.
Vamos a pintar también un poquito las tiritas para que doren perfectamente y ya lo tenemos listo. Bueno, pues ya tenemos todo preparado. Hasta aquí, como siempre digo, podemos tener esta receta preparada con antelación. La carne a falta de hornear, tenemos la guarnición de boniato y patata y tenemos la guarnición de la compota de manzana caramelizada. Yo lo voy a terminar ya para que lo veas, pero tú lo puedes tener incluso el día de antes preparado. Precalentamos el horno a 200 grados y vamos a cocinar nuestro rulo de carne durante 15 minutos, calor arriba y abajo y sin ventilador. Recién horneado. Esta Navidad en mi casa se come pastel de carne hojaldrado. Necesitas una fuente fantástica para presentarlo, va a ser mucho más lúcido. Aprovechando el papel, mira qué sencillo es. Simplemente lo trasladamos, no te quemas, pero el pastel está caliente y nos ha quedado perfecto. Vamos a poner nuestras guarniciones en bolovanes de hojaldre también. Mira, los tengo aquí. Estos los vende ya en prácticamente cualquier sitio y más en fechas señaladas. Unos rellenos de compota de manzana. ¡Qué rico! ¡Madre mía! Así, generoso. Y el puré de boniato y patata lo voy a poner en una manga. Y los colocamos. Con unas hojitas de perejil le vamos a dar el toque verde que siempre va muy bien. Nos podemos ir a la mesa muy contentos. Bueno, ¿qué? ¿Te apuntas? Un par de bolovanes. Y llega el momento que todos estamos esperando. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro pastel. Voy a cortar la puntita. Las líneas que hice de hojaldre me van a permitir marcar las raciones. Esto huele estupendamente. Allá vamos. Mira esto. Mira esto, qué pastel más rico. Me muero de ganas por probarlo. Queridos amigos, si ya es Navidad, que paséis unas felices Navidades en familia, compartiendo, disfrutando. Seguimos en modo Navidad y yo me quedo aquí sufriendo con este pastel de carne con un poquito de compota de manzana caramelizada. Seguro que va a estar espectacular. ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Ay! Oh. Los frutos secos, los pistachos. ¿Sabéis cómo está muy rico esto? Haciendo contraste con las guarniciones dulces que tenemos aquí. Te va a encantar. Os va a encantar, familia.